Damos gloria al Señor y oramos entonces para dar inicio a nuestra enseñanza el día de hoy. Gracias, Padre, toda la gloria, la honra, el honor, la exaltación y la alabanza sea usted. Acá estamos delante de su presencia con la única intención de adorarle, de exaltarle y de alabarle, pero también de recibir su sabio, perfecto y glorioso consejo. Consejo que bien hacemos en poner en práctica, porque es el que nos da vida y vida en abundancia. Le pedimos que su Santo Espíritu nos ilumine en este mañana con la enseñanza que vamos a estar desarrollando, nos dé entendimiento y sabiduría para poder dilucidar el mensaje de hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a estarnos dirigiendo nuevamente, seguimos en el mismo capítulo del libro de Mateo, capítulo 6, y vamos a estar abriendo nuestras Biblias justamente en los versículos del 16 al 18. Solo son 3 versículos lo que vamos a tratar, porque eso es lo que trata el tema de hoy. Se trata en 3 simples versículos, pero aunque son 3 versículos, está lleno de una información como siempre, ¿no? Sabiendo que todo esto viene de los labios de nuestro Maestro, nunca hay un ápice dentro de sus palabras que carezca de importancia. Todo acá es sumamente importante, por pequeño que sea el tratado que vamos a estar tratando, valga la redundancia, el día de hoy. Nos ubicamos entonces en Mateo 6, del versículo 16 al versículo 18. La palabra dice de la siguiente forma: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque todos ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Vamos a estar tratando entonces un poco hoy sobre el tema del ayuno y cómo Cristo vino a darles una cátedra acerca de este tema, ¿no? Y fíjense que hay una cosa aquí muy interesante que tenemos que notar, ¿no? Con estas 3 últimas enseñanzas que hemos venido desarrollando, que tratan de la misma levadura. Las 3 últimas enseñanzas tratan de la misma levadura. Comenzamos con la enseñanza sobre la caridad o la justicia, luego vinimos con la enseñanza de la oración y ahora estamos en el ayuno. Con esto cerramos ya el ciclo de los 3 pilares que se consideran los más fundamentales dentro de las prácticas religiosas del judío de aquellos tiempos. Y la levadura que Cristo viene denunciando en cada una de estas actividades espirituales es exactamente la misma. Es la hipocresía de estos religiosos falsos que querían aparentar una piedad que estaba lejos de estar cerca, estaba muy lejos de que siquiera pudiera ser remotamente una práctica legítima en ellos o que hicieran de la manera correcta como debían hacerse. En el ayuno tenemos otra vez exactamente el mismo tema, la misma cuestión, la misma acusación de Cristo. Pero fíjense que Cristo viene enseñando de manera elíptica. Es algo así parecido como cuando nosotros estamos estudiando teología propia. Ustedes saben que cuando estudiamos teología propia entramos, por ejemplo, en el tema de describir a Dios y describir sus características. A Dios en teología se describe más por lo que no es que por lo que no es. Más en las privaciones que en las afirmaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros decimos, por ejemplo, Dios no es injusto. Con eso estamos diciendo que Dios es justo, ¿ok? Decimos también, por ejemplo, Dios no es mentiroso. Estamos diciendo que Dios es veraz. Entonces describimos más de manera privativa, diciendo lo que no es que lo que no es, porque justamente de manera elíptica se entiende justo lo contrario. Y así ha venido haciendo Cristo en estas enseñanzas, ¿no? Él viene enseñando a cómo se debe orar, Él viene enseñando a cómo debemos entregar la caridad y ahora cómo debemos hacer el ayuno, más en ese diálogo donde Él dice, esto no deben hacerlo así. Y en ese no deben hacerlo así está de manera elíptica diciendo cómo sí se debe hacer. Aunque claro, hay algunos aspectos donde sí ya va directamente a decirlo, pero es que lo dice de las 2 formas. Acá, por ejemplo, en el caso del ayuno vemos que lo dice de las 2 formas, ¿no? Porque Él dice, no se debe hacer de esta forma, y luego en los versículos 17 y 18 viene a describir un poco entonces cuál debe ser la actitud del creyente que ayuna y cómo se debe hacer esto. Esto es una práctica muy común entre los judíos, ¿no? Bastante común. Ellos ayunaban desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Eso era lo que los judíos estilaban. Esto era también muy propio entre las prácticas del Islam, ¿no? Los islámicos también tienen como práctica espiritual muy recurrente el ayuno. Ellos ayunan mucho, ayunan
por casi cualquier cosa. Lo mismo sucede con los judíos. Hay un ayuno que es obligatorio para todos los judíos, según la cultura, según la tradición, que es el ayuno del día de la expiación, que eso lo podemos ver en Levíticos 16:31. Ahí están las citas de este ayuno, que era el ayuno obligatorio para toda la nación judía. Eso no quería decir en ningún sentido que eran los únicos momentos en que el judío ayunaba. El ayuno era algo que, al ser una práctica bastante común dentro del judío, podemos ver que ellos ayunaban casi por cualquier cosa, ¿no? Los judíos ayunaban de forma privada por otros motivos, como por ejemplo ellos ayunaban por el luto, por la expiación de pecados, por la penitencia nacional y preparándose para recibir una revelación. Esas eran las razones básicas, fundamentales por las que ellos ayunaban. Repito, por el luto, por la expiación de pecados, penitencia nacional, preparación para recibir una revelación. Entonces, por todas esas cuestiones, todos esos eran motivos para los que ellos consideraban necesario entrar en ayuno, entrar en este momento de privacidad, de intimidad profunda con el Señor. Habían tres ideas en torno a esto, ¿no? Tres ideas en torno al por qué ellos ayunaban. Uno era llamar la atención de Dios. Eso era una de las cosas que ellos pretendían hacer, llamar la atención a Dios cada vez que ellos ayunaban. Lo segundo era demostrar arrepentimiento genuino. Y por último, también habían razones vicarias. Esas eran las tres razones. Ahora, me parece interesante, y en este punto quiero detenerme un poquito, solo un minuto, porque ustedes saben que el ayuno ha venido siendo una práctica que sí se practica, valga la redundancia, mucho en los ministerios. Ahí, sobre todo los movimientos neopentecostales y movimientos carismáticos suelen utilizar mucho el ayuno como una herramienta espiritual, dizque para obtener ciertas bendiciones y empoderarse y todo este tipo de temas que ya sabemos que es propio de la teología de la prosperidad, de los movimientos carismáticos neopentecostales, ¿no? Yo he visto cantidades de ayuno con motivos que son realmente vergonzosos, habría que decirlo de esa forma, creo que es la palabra que mejor aplica acá. Vergonzosos desde todo punto de vista. Hay gente que ayuna por cantidades de cosas tan tontas a veces, y no, hermano, yo tengo ya 7 días ayunando para que el Señor me revele cuál de entre las 5 mujeres que tengo a la vista, que me gustan todas 5, me revela cuál es con la que me debo casar. Cuestiones de ese tipo, ¿no? Cuestiones como esa, o porque yo quiero que el Señor, no sé, a fin de cuentas pueda terminarme de dar la bendición que necesito para montar mi empresa. Entonces se ayuda también por el dinero, se ayuda por obtener parejas, se ayuda por, no sé, por recibir cualquier tipo de favor de parte de Dios, pero nunca el motivo está en adorar, en exaltar y glorificar el santo nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, que debe ser la razón del ayuno. Ustedes saben que no es propio. En todo el Nuevo Testamento no hay una directriz directa donde se diga, ni de parte de los apóstoles, ni de parte del mismo Jesucristo, que debemos ayunar y que eso sea un mandamiento. No lo hay. Por supuesto que la palabra ayuno y que los eventos de ayuno los encontramos en el Nuevo Testamento, eso está claro. Pero Cristo, por ejemplo, fíjate que estamos en el Sermón del Monte y debemos entender y recordar que el Sermón del Monte es la preparación previa de Cristo a sus discípulos, quienes serían sus apóstoles posteriormente, para que ellos pudieran salir al ministerio sabiendo ya cuáles son las nociones claras de la doctrina cristiana y de los aspectos fundamentales que se deben entender en la espiritualidad cristiana. Pero Cristo nunca dice, ustedes deben ayunar. Ayunen por esto, ayunen por aquello, ayunen por lo otro. Aunque no se diga, no quiere decir que no se deba hacer, porque estamos viendo que los ayunos son prácticas muy fructíferas y muy enriquecedoras desde el punto de vista espiritual. Y por supuesto que jamás vamos a ver a un Cristo ni a un apóstol diciendo que no se debe ayunar y que tal práctica es algo que no tiene ningún tipo de sentido, porque no es lo que encontramos en el texto sagrado. Lo que sí debemos evitar a toda costa es ayunar con motivos e intenciones que no tengan que ver con la gloria de Dios. Si mi ayuno no va a ser para la gloria de Dios, sino simplemente para un interés personal, además un interés bastante egoísta y tonto, porque puede llegar a ser hasta tonto, es mejor abstenerse de hacer ayunos en ese sentido, ¿no?
Yo no imagino a Moisés en esos 40 días de ayuno, ni tampoco a Cristo en esos 40 días de ayuno pidiendo, por ejemplo, que el Señor les concediera la casa de $3 millones en la que querían vivir, con piscina y todo tipo de lujos, ¿no? Y esto no es un mensaje en contra del vivir bien, porque todos queremos vivir bien y Dios quiere que vivamos bien, y por eso debemos esforzarnos y ser valientes, porque queremos vivir bien, eso está muy bien. Lo que no debemos hacer es utilizar prácticas que son tan importantes desde el punto de vista espiritual y que nos conectan de una forma tan especial con el Señor para expresar este tipo de banalidades. Considero yo que no tiene sentido esto, no tiene ningún sentido. Cuando Cristo ayunó para recibir revelación del Padre. Cuando Cristo ayunó para recibir instrucciones del Padre. Cuando Cristo ayunó para recibir fortaleza espiritual, porque Él sabía cuál era la empresa que tenía que afrontar. No era nada fácil. Él lo ayunaba para que Dios lo fortaleciera, para que Dios le ayudara a llevar a cabo su ministerio, para que Dios le ayudara a seguir adelante y no flaqueara, no pecara y no hiciera lo que no debía hacer. Lo mismo pasa con Moisés cuando lo vemos que sube el monte y está 40 días allá perdido con el Señor. Él solamente fue a buscar la presencia del Señor. Él fue a buscar el rostro del Señor. Él fue a contemplar el rostro del Señor. No fue a pedirle por cuestiones tontas. Seguramente sí le pediría fortaleza, sabiduría, inteligencia para poder dirigir a su pueblo, porque no era fácil tratar con más de 2 millones de personas que componían aproximadamente el pueblo de Israel para aquellos días. Algunos hablan incluso hasta de 3 millones de personas, que podría ser más o menos la cantidad de personas que estaban en Israel en ese momento. Y yo no veo que ninguno de estos hombres se abstenían a la comida, se abstenían al comer por razones tontas. No, lo hacían siempre para enriquecimiento espiritual. El ayuno debe ser visto siempre como un ejercicio donde debemos buscar darle la gloria a Dios y enriquecernos espiritualmente. Si ese no es el motivo de nuestro ayuno, mejor no ayunemos. Mejor no ayunemos, porque si lo vamos a hacer por razones superfluas, razones que no tienen sentido y que pueden llegar a ser muy vergonzosas, preferiblemente no ayunar y quedarse tranquilito. ¿Ok? Ahora, no es que no se pueda considerar legítimo el que uno ayune de repente por una necesidad realmente importante y apremiante, como por ejemplo, no sé, tiene problemas de salud la persona y quiere que esos problemas de salud se solucionen y entra en ayuno y Señor, fortaléceme, ayúdame, por favor, si es tu voluntad sanarme, sáname, etcétera, porque a fin de cuentas lo que quiero es darle gloria a tu nombre, quiero servir a tu reino. Ok, eso creo yo que son ayunos legítimos. Pero estas otras cuestiones que nombré al principio me parecen a mí que están fuera de todo orden y de toda lógica dentro de esta práctica importante, ¿no? Los movimientos estos del empoderamiento, que es el neopentecostalismo, ayunan mucho. Una de las grandes razones por las que ellos ayunan es para recibir poder de Dios, para que Dios los unja de una manera que cuando vayan a ministrar ya no les haga falta ni siquiera poner la mano encima de la persona, sino que simplemente con soplar o picar el dedo, picar el ojo, perdón, el dedo no se puede picar, o picar el ojo, la persona caiga. Hay gente que lo hace para empoderarse, para que el Espíritu Santo que los llene de su poder y de su presencia, etcétera, para hacer este tipo de shows que son muy comunes en el cristianismo o en la cristiandad de hoy, lamentablemente, ¿no? Pero tampoco tiene que ser por eso, porque qué empoderamiento ni qué nada. ¿Quién ha dicho que estas cosas son bíblicas? Eso solamente está en la mente de los megalomaníacos y de las personas que creen que tienen, no sé, de verdad no sé cuáles son las ideas que pasan por la mente de estas personas. Es un tema complejo, ¿no? Es un tema, ya yo diría casi que patológico, que tendría que tratarse a nivel psicológico y psiquiátrico, porque esta gente necesita psiquiatras y psicólogos con urgencia, sin ni lugar a dudas. Los necesitan y no estoy exagerando al decir lo que digo. ¿Cuál es entonces el ayuno del hipócrita? ¿Cuál es el ayuno del hipócrita? Bueno, lo podemos ver claramente en el versículo 16. Cristo lo denuncia de manera muy clara acá y no escatima en palabras para decir cuál era el problema que había y cuál era la práctica que comúnmente esta gente tenía como costumbre hacer para mostrar una falsa piedad. Cuando ayunéis no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Como ya les venía diciendo, este es el tercer pilar
dentro de las más importantes prácticas religiosas del judío para aquellos tiempos, recordando que lo primero que tratamos fue el tema de la caridad o de la justicia, segundo el tema de la oración y en tercera instancia vamos a tratar la parte del ayuno. Ya por allí más adelante en el capítulo 7 viene otra enseñanza que sigue siendo parte del Sermón del Monte, donde Cristo vuelve nuevamente a denunciar la hipocresía, pero ya es en otro aspecto, ¿no? Que es cuando habla de que si tu hermano tiene una paja en el ojo, y ustedes saben, ¿no? Hipócrita, ustedes tienen una viga, pero ven la paja del otro que está en el ojo. Ese es el otro momento en que Cristo dentro del Sermón del Monte trata el tema de la hipocresía. Fíjense, 4 veces Cristo tiene que tratar el tema de la hipocresía en el Sermón del Monte. Eso nos dice mucho, eso nos dice mucho. Que 4 veces haya tenido que tratar el mismo tema, acusando actividades disque espirituales entre los judíos de aquel tiempo, que no eran más que simplemente un parapeto que se montaban para tratar de engañar a la gente a través de disfraces que querían y pretendían hacer creer a la gente que esta gente tenía una supuesta bondad, pero que era una falsa bondad completamente en todos los sentidos que nosotros podemos ver. Cristo entonces denuncia a sus discípulos, ante sus discípulos el mal ejemplo de los judíos, hipócritas al ayunar. Y vamos a ver un pasaje muy importante para que veamos cómo los judíos ciertamente tenían en mucha estima esto del ayuno y cómo ellos incluso se jactaban al decir que ellos eran personas que practicaban el santo oficio del ayuno. Por ejemplo, en la famosísima parábola de Cristo, cuando habla del fariseo y el publicano. Vamos a recordarlo en Lucas 18, lo tenemos leyendo desde el versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y miren cuáles son las oraciones de los falsos religiosos, de las oraciones de los hipócritas. Miren cuáles son estas oraciones. ¿Qué era lo que este tipo venía diciendo? Decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y comienza a enumerar una serie de problemas y de pecados que él consideraba eran parte de una remanente de la sociedad, pero que no tenía nada que ver con ellos, puesto que ellos eran los purísimos de los purísimos, ¿no? Los duros de los duros en el mundo espiritual, en eso de obedecer a Dios y de complacer el corazón del Padre. Comienza a enumerar los pecados porque él no quiere perder detalle de estos, ¿no? Porque si él viene a exaltarse y a menospreciar a los demás, él tenía que hacerlo con buenos detalles, ¿no? Y comienza a enumerar una serie de problemas, una serie de pecados que son claros para nosotros en el Nuevo Testamento sobre todo. Por ejemplo, él dice, estos hombres son ladrones, son injustos, son adúlteros, ni aún como este publicano. Pero él dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son, como lo acabamos de ver, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Esa pequeña escoria que está allí orando, ni pensar que remotamente se pueda comparar conmigo, ¿no? Yo soy un fariseo, yo soy un maestro de la ley, yo soy de los que pintan aquí, yo soy de los bravos, de los que tienen bien amarrados los pantalones, de los que se acercan a Dios. Este asqueroso publicano, y ustedes saben que había un odio muy fuerte hacia los publicanos en aquellos tiempos, porque los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Además de ser delincuentes porque cobraban cargas onerosas, ponían cargas onerosas a todo el pueblo, para colmo estaban trabajando para el imperio que en ese momento histórico había invadido Israel. Entonces estos tipos no se conforman con robar, sino que incluso lo hacen siendo instrumento del demonio que actualmente está oprimiendo a nuestra nación. O sea que son unos traidores para completar. Los tipos, además de ser ladrones, son traidores de la patria. Son apátridas. No sienten dolor por su pueblo, no les importa nada. Por supuesto, por eso este publicano tuvo que recibir esas nada alabanzas del fariseo y de este falso religioso. Entonces el Señor le estaba dando gracias, este hombre le estaba dando gracias al Señor porque él no era como ese publicano, ni como este publicano que
Por supuesto, si le hubiéramos preguntado en ese momento al fariseo, ¿y cuáles son las prácticas del publicano? Además de decir que era un ladrón y un traidor, seguramente le iba a adjudicar todos esos pecados que vimos que mencionó también él aquí al principio. Eso era seguro. Pero ahora viene entonces era justificarse. Ahora lo que viene a ser esto, y esto es propio de los falsos religiosos. Mire, hermano, yo estoy cansado de ver esto en el ministerio. Yo estoy cansado de ver en las iglesias donde yo he tenido momentos de poder ministrar, donde he tenido la oportunidad de pasar años enseñando en una escuela de teología o pastoreando. Yo he podido ver cómo hay mucha gente que intenta comprar a Dios, dizque con su supuesta bondad. Entonces llega un momento de crisis. Eso normalmente suele verse siempre en los momentos de crisis, cuando el cristiano es tomado por Dios. Vamos a utilizar el dicho este popular que dice que Dios aprieta pero no ahorca. Cuando el cristiano siente que lo está apretando Dios, comienza entonces a justificar, a injustificar a Dios y a justificarse él. ¿Cómo se justifica él? ¿Cómo es posible, Señor, que usted me esté haciendo pasar por esto o que yo esté viviendo esto? Si mira, yo ayuno, yo doy más del diezmo que piden, yo no doy el 10%, yo doy el 40%. Además de eso, Señor, salgo todos los días a orar en los hospitales. ¿Cómo es posible que a mí me esté pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Te equivocaste. Es casi como que un reclamo donde se le dice a Dios que parece ser que se equivocó de persona y que el castigo no era para este, sino a lo mejor para el que está al lado. Ese sí es un publicano. Ese sí es un falso religioso, a ese sí le cabe que le pasen todas las cosas malas del mundo. Y nosotros vemos cómo la gente compra estas cosas, ¿no? Yo escuché incluso una vez desde el púlpito decir, en una enseñanza de un domingo, donde el pastor decía, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Así decía ese pastor. Caramba, menos mal, bueno, lamentablemente había gente que intentaba imitarlo. Yo no estaba entre ellos, gracias a Dios. Sin embargo, eso no me libraba de que yo estuviera haciendo mis desastres también. Pero por lo menos yo no era uno de los que quería imitar a esa persona, lógicamente, ¿no? Pero había quienes sí querían imitarlo. Y gracias a eso, esa iglesia se disolvió por completo. Y las personas que para aquellos tiempos se congregaban ahí, muchos o la gran mayoría de ellos ni siquiera hoy se congregan. Son gente que se fue por completo al mundo. ¿Por qué? Porque parece que intentaron imitar a un ser humano que tenía serios problemas. Serios problemas. Y esas son siempre las consecuencias de este tipo de asuntos, ¿no? Este tipo de problemas que podemos ver. Entonces viene ahora a justificarse y dice, yo no soy como este publicano. Yo, por el contrario, ayuno 2 veces a la semana. Tú solamente me exiges ayunar 1 vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación. Es el único momento que me exiges que yo debo ayunar. Pues yo no ayuno solamente en Yom Kippur, yo ayuno 2 veces a la semana, Señor. Así que me debes intereses de sobra. Miren esto, ¿no? Miren cómo es la actitud del falso religioso, la actitud del hipócrita. Quiere por tirarle en cara a Dios lo que Él hace por él y además le quiere hacer saber de que está en deuda con Él. Mire, yo estoy haciendo más de lo que tú me pides. Señor, estoy haciendo mucho más allá, estoy llegando mucho más allá de lo que tú me estás pidiendo. Por ende, me merezco mucho más que cualquier otra persona. Es más, deberías ya comenzar a considerar perfilarme como la 4ª persona de la Trinidad. Entonces ya no sería una Trinidad, sino una cuatrinidad, ¿no? Sí, parece ser que hay gente que tiene esa idea, tiene esa noción, ¿no? Lamentablemente. Yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. No hay un peñique que entre a mi bolsillo de lo cual yo no aparte el diezmo. Parece que este era un asunto muy importante para el judío, ¿no? Fíjense, estamos tratando acá 2 de los pilares. Aquí está mencionando el fariseo 2 de los pilares. Ayuno y el tema financiero. El tema financiero. Yo doy diezmos de todo, absolutamente todo lo que yo gano. No de algunas cosas. No cuando me acuerdo,
ni soy como aquellos falsos que cayeron muertos porque dijeron que habían vendido la casa, que no habían vendido la casa para no entregar la ofrenda, y cuando se los dijeron frente a Pedro, Pedro se encolerizó y dijo, bueno, que pase lo que Dios tenga que pasar y la justicia de Dios caiga sobre ustedes, y Enemías y Zafira cayeron templados, todos cayeron como condoritos, ¿no? Esto parece ser que no era algo que practicaba este hombre, ¿no? No lo practicaba. Entonces, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa fórmula es sencillita, hermano. Aquí no hay abstracción alguna. Aquí no hay cuestiones mistéricas, esotéricas, medio extrañas, que parece ser que hay que, no sé, entrar en una serie de éxtasis espiritual para poderlas entender. No. Esta fórmula es clarísima. El que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Que era lo que estaba haciendo justamente el publicano y el fariseo acá. El fariseo, que estaba haciendo, exaltándose. Se estaba exaltando por lo que iba a ser humillado. Por el contrario, el publicano lo que hizo fue humillarse. Y entonces acá dice Cristo, utilizando la parábola, que ese sí bajó justificado. Ese fue el que bajó justificado entre los dos, el que reconocía que era un pecador, el que reconocía que no valía nada, el que reconocía que era poco menos que un cero a la izquierda. El que no andaba diciendo, como dicen estos predicadores carismáticos de hoy, hay un león en ti, hay un campeón en ti, hay un tigre, saca ese león, declara porque tú lo tienes, tú eres poderoso, tú eres potente, en ti está el poder, por el poder de Grayskull, y todo ese montón de cosas que dice la gente de hoy, ¿no? Eso recuerda esta clarísima imagen que Cristo nos trae en parábolas, a ese publicano que anda todo el tiempo diciendo una serie de cosas con las que pretende comprar a Dios. Eso es propio de la práctica religiosa del falso. Y yo les estoy trayendo esto a colación, hermano, porque debemos saber identificar esto no solo en los de afuera, sino en nosotros mismos. Porque los primeros que tienen que ser confrontados, evaluados con esto, somos nosotros mismos. Tenemos que mirar hacia adentro. Tenemos que no perder pisada de lo que está pasando, de lo que somos y de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que decimos. Porque esto no es un tema para la evaluación de los de afuera. Esto es un tema cuya evaluación debe iniciar en nuestro propio ser, en nosotros mismos. La hipocresía del común practicante de la época de Jesús era evidente en cada área del quehacer religioso. Y si no me lo quiere creer, bueno, ya les acabo de decir hace ratico atrás que dentro del Sermón del Monte, 4 de los tópicos que Cristo desarrolla tienen que ver con la levadura de la hipocresía. Esto estaba bastante metido en el quehacer religioso de los fariseos, a quienes Cristo andaba todo el tiempo condenando. Porque no hubo un momento en que Cristo se encontrara con un fariseo donde las cosas se llevaran bien. Nunca. Y Cristo, vaya que no era un cordero cuando trataba a los fariseos. Ustedes saben que tenemos, dentro del carácter de Cristo tenemos tipológicamente siempre representado por un lado al león y por el otro lado al cordero, ¿no? Al león como ese animal feroz, poderoso, imponente, que no anda con cuentos y que el que se equivoque va parando en sus mandíbulas, ¿verdad? Pero también tenemos la imagen del cordero, apacible, manso, humilde, y esas son las características que podemos ver del cordero. Cuando Cristo estaba hablando con los fariseos, no trataba como un cordero, trataba como un león. Trataba como un león, la faceta de león era la que salía de él. Y les decía, sepulcros emblanquecidos, por dentro se ven, por fuera se ven muy hermosos, tienen trajes Armani de $5,000, tienen zapatos italianos de $2,000, están hermosos, excelentes, todo, una correa
de cuero de chivo traído de allá de... y el chivo es importado, como decía Cantinflas en la película. Esta correa es de cuero de chivo y el chivo es importado de yo no sé dónde. El cochino. Así decía Cantinflas en una de las películas. No recuerdo cómo se llama la película esa, donde él es un vendedor, ¿no? Él sube y baja, así que él atiende el ascensor. Algo así, ¿no? Algo más o menos así. Entonces, esta hipocresía, la levadura de la hipocresía, que está claramente, porque no necesitamos ni siquiera, hermanos, meternos en una exégesis muy profunda. Gloria al Señor que la perspicuidad de la palabra nos enseña que la levadura de la que habla es la levadura de los fariseos. Cada vez que habla la levadura de los fariseos, la levadura de los fariseos, la levadura de los fariseos, hay una parte de la escritura en el Nuevo Testamento, no recuerdo ahorita el texto, no lo puse acá, que dice la levadura de los fariseos es la hipocresía. Cada vez que Cristo hablaba de la levadura de los fariseos se estaba refiriendo a su actitud hipócrita. Eso era lo que él estaba denunciando. ¿Y por qué esto era tan serio? ¿Por qué el tema de la hipocresía consideran algunos eruditos y comentaristas del Nuevo Testamento que es la palabra más fuerte que Cristo utilizaba en los escritos neotestamentarios? O en los tiempos neotestamentarios, mejor dicho. ¿Por qué era la palabra más fuerte? Porque esto es una pregunta que da para pensar muchas cosas. Caramba, pero la hipocresía, ¿por qué debe esto ser un pecado tan serio? ¿No debiera más bien el Señor estar acusando aquí la fornicación, la infidelidad, la idolatría, cuyos pecados son sin duda alguna mucho peores que la hipocresía? ¿Por qué es tanto el énfasis en la hipocresía? Algo importante tiene que haber acá, y claro que lo hay. Claro que hay toda una serie de razones que nosotros podemos elaborar en torno al tema, pero razones que no tenemos que inventarnos, las razones que están dentro del mismo texto. Porque yo necesito estar especulando acá, y es lo que menos necesito y es lo que menos requiero. Estar especulando acá, la palabra es clara y dice exactamente las cosas que atañen al tema de la hipocresía. Hay toda una fachada bien elaborada con la que se pretende vender esta imagen de una supuesta piedad religiosa, ¿no? Por eso la palabra dice aquí que no seas austero. La palabra austeros dice, viene la palabra griego skukropos, que significa alicaído, demostrar actitud de lamento y tristeza. Eso es lo que dice, ¿no? Esta gente viene con el rostro alicaído, con el rostro lleno de tristeza, de dolor. Ustedes saben, Delia Fiallo en una de esas actuaciones dramatizadas y todo este tema, ¿no? Forrest Gump, no sé, en los tiempos cuando estaba sufriendo grandes problemas en su relación con Jenny, y Jenny no lo quería y lo dejó botado después que le había hecho una barriga, etcétera, y todo este tema, ¿no? O sea, parece ser que ponemos la cara de Forrest Gump en ese momento. Esta gente ponía esa cara, ¿no? O la cara de Meryl Streep también en una de esas actuaciones magistrales en Hollywood también. Caramba. O la de Tom Hanks en la misma película de Filadelfia, cuando le dicen que tiene SIDA. Y está aquella escena mítica donde sale bailando un vals y llorando y lágrimas corriendo, donde gana el Oscar. Impresionante escena, ¿no? Parece ser que esta es la escena. A esta gente se le incorpora Tom Hanks, ¿no? A esta gente se le incorpora Tom Hanks cuando se trata de mostrar una actitud religiosa. Y se le incorpora toda serie de actores, ¿no? Actores, por supuesto, de alta talla, de estos que han ganado muchos Óscares, ¿no? ¿Por qué esta gente necesitaba hacerlo? Porque ¿saben qué pasa? Yo creo que esto es algo que podemos ver prácticamente como un axioma. Cuando la gente no tiene lo que sabe que debe tener, lo presume como si lo tuviera. ¿Me escuchó? Cuando la gente no tiene lo que sabe que debe tener, lo presume como si lo tuviera. Entonces, esta gente de espirituales no tenían nada, pero sí eran muy buenos presumiendo tener espiritualidad. Sí eran excelentes actores presumiendo tener una disque espiritualidad. Esta gente era experta en eso. Por eso mostraban ese rostro de tristeza, de dolor. Salían a la calle, me imagino, con las ojeras que caían al piso, y podemos más o menos imaginarnos la anatomía del rostro de esas personas en el momento que necesitaban hacer saber al mundo que estaban ayunando. Yo creo que no era nada difícil saberlo, porque me imagino con las carotas que salían a la calle, ¿no?
Yo no sé si para aquellos tiempos se usaba maquillaje, si se maquillaba, si ya se habían ideado de alguna forma, no sé si ya las mujeres utilizaban, agarraban el carbón y con eso al menos se medio pasaban por los ojos, no sé. Pero me imagino yo, ¿no? Que se harían todo tipo de maquillaje, no un maquillaje cosmológico, sino más bien anticosmológico, anticosmos. Ustedes saben que la palabra cosmético viene de cosmos, que significa un arreglo ordenado. Por eso que cuando las mujeres se cosmetizan, se tratan cosméticamente, lo que están es haciendo un arreglo ordenado a través de una serie de colores en la cara para darles un tono, una apariencia, darles brillo a sus rostros, realzarlos, etcétera, hacer todo un tipo de cosas, ¿no? Y eso está tan avanzado que incluso hay maquillajes que cambian hasta la nariz de la persona. De repente la persona es de una nariz gigantesca y le hacen un maquillaje súper ultra especializado y la nariz que mide 20 centímetros se la llevan a 10. Y eso por la pura ilusión del maquillaje. Yo me imagino a esta gente más o menos montado en algo parecido, ¿no? Ellos querían vender una imagen de falsa piedad, pero que era falsa, por supuesto. Querían vender esta imagen afuera y me imagino toda la serie de artilugios y artimañas que ellos utilizaban para poder dar a creer, enseñar a la gente que en verdad ellos estaban ayunando. Entonces había toda esta fachada, por eso mostraban esos rostros. Pero también habla de la palabra demudar, que demudaban sus rostros, que viene de afanizo, que significa corromper, desaparecer y desvanecer. O sea que esos tipos casi que como que se convirtieron en una especie de personajes estos ficticios de las películas de ciencia ficción de Hollywood, no sé, que de repente pueden cambiar la cara y no sé, se deforman a placer si de repente alguien los está buscando y no quieren que los encuentren, no sé, una serie de cosas, ¿no? Entonces ellos demudaban su rostro, desfallecían su rostro, lo distorsionaban, lo hacían desaparecer, era casi como que si la persona no estuviera allí. Es como una especie de sombra, algo extraño, no sé, algo bien horrible, ¿no? Todo esto era parte de la estrategia histrionista del judío, que era muy bueno en el histrionismo, muy bueno. Cristo les dice a esta gente, ellos van a tener su recompensa. Todas estas prácticas no crean que son para nada insignificantes. No creen que no son prácticas a las que les sale juicio. Todas estas prácticas tienen su juicio. Por eso Cristo dice, tendrán su recompensa. Yo vengo diciendo desde que comenzamos esta serie, esta parte del Sermón del Monte, donde estamos hablando de la hipocresía, yo vengo diciendo que la recompensa es la irrecompensa de Dios. Ellos no recibirán recompensa de Dios, lógicamente, pero eso en primera instancia, pero hay cosas mucho más profundas que podemos ver. ¿Cuáles son los problemas en los que esto degenera? ¿Cuáles son los problemas en que degenera esta actitud de hipocresía? Proverbios 11:9 dice lo siguiente: el hipócrita con la boca daña a su prójimo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Estamos viendo, ¿no? Lo que Proverbios dice. La actitud del cristiano hipócrita es una actitud que daña corazones, que daña personas. Pero no solamente daña a los terceros, se está dañando a la misma persona. Lógicamente, no es un daño que solamente pueden sufrir los de afuera, es un daño que él mismo está sufriendo, por supuesto. Que lo puede ver, que no lo puede ver, que se da cuenta, que no se da cuenta, ese podría ser otro tema. Pero sin duda esta gente causa serios problemas. Y podemos inventarnos acá un ejemplo, es más, no sería un invento, estaríamos quedando cortos para las cosas que se ven dentro de la realidad. ¿Cuánta gente con el disfraz de cristiano y de súper espirituales no han embaucado a otros? Han habido estafas. Hay un pastor, que no voy a dar su nombre, que hace muy poco tiempo atrás salió de la cárcel luego de haberse condenado por 8 años de prisión porque estafó a varias parejas, a varios de los feligreses de su iglesia. No sé qué cosa era que les estaba vendiendo, que no servían para nada, y se las vendía además con un precio apabullante, y bueno, se dieron cuenta, le hicieron un seguimiento y terminaron descubriendo que el tipo los estaba estafando. Un pastor muy conocido que está en las redes, que hoy día está haciendo contenido nuevamente. A mí me dio mucha cosa porque yo lo seguía a él.
Yo lo seguía en su momento, lo seguía. Él es de raíces hebreas, cuando yo estaba todavía con el tema de las raíces hebreas. Él está en esa sintonía, en esa ola, ¿no? Hoy tiene allí, ya no tiene iglesia, sino que lo que hace es que se ha convertido en un influencer y lo que hace es sacar contenido por YouTube y punto, ¿no? No sé si está en planes de nuevamente levantar su iglesia o si ya la tendrá, no tengo la menor idea. Lo cierto es que a ese muchacho uno lo veía y tenía esa apariencia de piedad, como muchos otros también podemos ver, pero no hace más que asomarse por un huequito y verlos en la intimidad de donde se supone que nadie los está viendo, y vemos cómo son de cuestionables en su vida espiritual. Estas cosas se ven muchísimo, hermano. Por eso es que esta gente daña. ¿Y cuál fue el daño que produjo? Toda la congregación se fue. Fue una iglesia que se partió en 1000 pedazos, que se desmoronó. ¿Cuánta de esa gente no estará ahorita mismo sufriendo de serios problemas psicológicos? ¿Cuánta de esa gente no estará ahorita mismo sufriendo de serios problemas con su cristianismo y no logran terminar de avanzar y de levantarse porque todavía siguen teniendo la carga de esa circunstancia que vivieron en el pasado, que no les permite terminar de tomar vuelo? ¿Cuántas personas no hay actualmente en esa situación? Son muchas las personas que están en esa situación. Es lamentable, pero estas cosas pasan. Somos seres emocionales. No somos de acero, ni de titanio, ni de nada de estas cosas. Lógicamente, hay niveles de madurez en el cristiano. Los cristianos maduros no sufren estas cosas como aquellos que no lo son. Y no estoy diciendo que el que es maduro no sufra, no le pegue, porque claro que estas son cosas que golpean el corazón. A lo que me refiero es que donde marca la diferencia entre un cristiano que es maduro y el que no es que el que es maduro se logra mantener de pies y dice: esto es algo que no me debe extrañar porque la misma Biblia me viene vacunando contra este problema desde que la abro hasta que la cierro. Así que no tiene por qué extrañarme estas cosas. En el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí que yo he vencido al mundo. Hay ovejas, hay lobos disfrazados de ovejas. Cristo se encarga de decirlo una y otra vez. Los apóstoles también lo acusan. De tal suerte que estas son cosas que no deben extrañarnos, hermano. Cuando nos pasen estas cosas, mire, ninguno de nosotros se puede creer infalible. Yo no sé, hoy yo estoy predicando aquí, pero yo no sé qué cosa pueda hacer yo el día de mañana, que me saque del púlpito. Yo espero que nunca pase y trabajo en función de que esas cosas nunca vayan a pasar. Dios me guarde, Dios me conserve en su presencia, pero yo soy un hombre sujeto a pasiones, igual que cualquier otro. Y en la medida que yo sea más consciente de esas debilidades y de esos problemas que nos aquejan a todos como raza humana, más me fortalezco en la posibilidad de evitar que situaciones de ese tipo ocurran. Yo daba una materia hace muchos años que se llamaba el carácter de un líder. Y en esa materia, bueno, tratábamos justamente cuál es el carácter que todo líder y que todo cristiano debe desarrollar en su peregrinaje. Había una parte que era una ilustración de uno de los puntos donde un pastor se ufanaba mucho al decir: el diablo me puede atacar por cualquier parte, por cualquier flanco, y a lo mejor me puede hacer caer en uno que otro, pero hay un asunto donde el diablo jamás me podría hacer caer, porque yo en eso soy la roca inconmovible de justicia, y es en el asunto familiar. No hizo sino decir eso y al poco tiempo cayó en adulterio. En las cosas de la familia no lo podían tocar. O sea, a lo mejor el diablo lo podía llevar a robar, a convertirse en un asesino, pero con las cosas familiares, eso de que yo me vaya a encontrar con otra mujer, no, hermano, eso nunca podría pasar conmigo. Y justamente fue lo que pasó. El que es consciente no dice nunca eso. Yo he visto muchos hombres decir, por lo contrario, siendo muy honestos desde el púlpito: yo no soy de acero, yo soy una persona que está sujeta a pasiones y yo puedo caer. Se lo he visto decir a hombres de una estatura como Sproul, como John MacArthur, como este hombre, ¿cómo se llama? Timothy Keller. Se lo he visto decir a personas también como Charles Spurgeon. Gente que todos tenemos fe de sus ministerios como ministerios intachables en ese aspecto.
Y en la medida que uno sea más consciente de las debilidades que le aquejan, y que no somos Supermanes, no somos Aquaman, no somos nada de estas cosas, porque Aquaman no se ahoga porque es Aquaman, ¿no? Pero nosotros no somos Aquaman y nos podemos ahogar. Superman no tiene problemas con tirarse de un edificio porque el tipo vuela. Si nosotros nos tiramos de un edificio, vamos a quedar como las estampitas, ¿no? Que salen en las comiquitas cuando les pasa una estampida por encima y quedan como especie de un plastificado imprentado sobre la arena, sobre la carretera, ¿no? Entonces, en la medida que vamos viviendo la realidad y que los pies nuestros están aterrizados sobre la tierra, un bien y un favor le hacemos a nuestro espíritu. Un bien y un favor le hacemos. Nuestras oraciones diarias deben ser: Señor, ayúdame con mis debilidades, porque tengo un saco lleno de toneladas de ellas. Y solamente usted puede fortalecerme, solamente usted. Diga el débil, fuerte soy. Y esto no es un tema de confesión positiva. Diga el débil, fuerte soy. Eso tiene razones de fondo teológicas muy profundas, que no es de confesar. No es que yo lo digo y me convierto de ser un débil en una persona fuerte. No, hay una serie de actos, hay una serie de pasos, hay una serie de cuestiones que uno tiene que poner en práctica para llevar eso a la realidad, ¿no? De otra forma no se podría llevar a la realidad. Y estas son las implicaciones que tiene este tema. Cuando una persona se conduce de manera hipócrita, se daña a sí mismo y daña a un montón de personas que no tienen culpa de sus irresponsabilidades. Es como que yo esté aquí cumpliendo el papel falso de pastor, pero luego, bueno, salgo cuando termina el servicio, salgo a agarrarme con el vecino, a matar aquí, a robar, no veo algo y tal, y de una vez ando pensando a ver cómo le pego cacho a mi mujer hoy, no sé, qué cosas, ¿no? Puedo yo estar pensando, lamentablemente. ¿Cuál es la anatomía de los hombres del tiempo en los que estamos? De los tiempos en que Pablo denomina los tiempos finales, ¿no? Segundo de Timoteo, capítulo 3, del 1 en adelante, dice lo siguiente. Y esto es otra de las cosas de las cuales todos nosotros debemos estar apercibidos. Veamos un poco la anatomía del hombre de los últimos tiempos. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitad. ¿Sabe por qué quise poner este texto? Porque el hipócrita es todo esto. El que siente la necesidad de crearse una imagen falsa es porque es todas estas cosas que viene aquí condenando y acusando Pablo. El tipo tiene falsa piedad, es un ingrato, es un impío, es un blasfemo, es vanaglorioso, es avaro, aborrece lo bueno, es traidor, es impetuoso, es infatuo, es amador más de los deleites que de Dios. Y vaya a saber usted si hay deleites en el mundo contemporáneo en que vivimos, hermano. Dios mío santo. Yo no sé si la tecnología nos ha hecho más un mal que un bien. No sé. Eso es un tema de otro costal, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto nos ha bendecido o más bien nos ha maldecido. Por supuesto, ¿no? Ya yo he dicho en muchas ocasiones que las herramientas son amorales. El que es moral es el ser humano que usa los instrumentos. Pero las causas instrumentales de las cosas, como por ejemplo la tecnología, son neutrales en materia moral, porque ellos no piensan, no tienen sentimientos, no tienen emociones, no se postran ante Dios, no hacen nada de estas cosas. Nosotros sí lo hacemos. De modo que podemos utilizarlas bien sea para el bien o para el mal. Pero todo esto que te estábamos a leer aquí revela la anatomía del hombre hipócrita. Un hombre hipócrita es porque es todas esas cosas o buena parte de esas cosas. Digamos que todas exactamente, pero puede haber un grueso de la cantidad de problemas que está enumerando acá Pablo.
La hipocresía puede venir por producto de la avaricia. Necesito mostrar una imagen de piedad porque hay intenciones e intereses que me convienen, como por ejemplo sacarle la plata del bolsillo a la gente, pero para poderlo hacer no puedo mostrar mi verdadera cara, porque entonces todo el mundo sale corriendo, ¿verdad? Eso es cuestión de sentido común. Todo el mundo saldría corriendo si yo mostrara mi verdadera cara, si me quito el traje de oveja y se dan cuenta que en realidad lo que hay detrás de esa piel es un lobo rapaz. Por supuesto que en ese caso no podría engañar a nadie, no podría sacarle un solo peñique del bolsillo a ninguna persona, que a fin de cuentas es mi interés más importante. Entonces, así podríamos ir aplicando cada uno de los problemas que va enunciando Pablo acá y podremos ver cómo cada uno de ellos detona en el tema de la hipocresía, perfectamente se conjuga con el tema de la hipocresía. En los dos versículos finales lo que Cristo viene a decirnos ahora es cómo debemos ayunar. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Todo lo contrario a lo que estos fariseos hacían. Estos andaban mostrando una cara calicaída, casi destrozada, desvanecida, vuelta a nada, como el tipo de la cédula que vende allá y plastifica en el centro. Ese tipo de cara, pero aquí el Señor les está diciendo, no, mijo, mire, ustedes lo que tienen que hacer es justamente lo contrario. Ustedes se van a comprar los mejores y más avanzados maquillajes de Revlon, van a agarrar las mejores sombras, los mejores pintalabios, las mejores compactos, etcétera, y no sé qué otras cosas. No sé ni cómo me salieron estas tres, porque yo de eso no sé nada, ¿no? Pero bueno, me salieron, ¿no? Sé que existen compactos, pintalabios y otras cosas, ¿no? Sombrillas, sombras, algo de ese tipo, ¿no? Ahora ustedes lo que van a hacer es justamente lo contrario. Ustedes se van a maquillar, no a maquillar, sí, se van a maquillar, pero se van a pintar como un payaso, con una sonrisa bien grandota. Porque lo que menos yo quiero es que la gente sepa que ustedes están ayunando. Ustedes no necesitan mostrarle a nadie lo que es su espiritualidad. Su espiritualidad es una cuestión de la privacidad entre tú y yo. Es un tema de privacidad entre nosotros. Eso no tiene por qué saberlo nadie. Yo no tengo por qué venir aquí a presumir diciendo, por ejemplo, por poner un ejemplo, hermanos, ustedes saben que yo vengo de ayunar 40 años, 40 días, 40 años, imagínense, 40 días. Y entonces vengo y salgo con una cara que ustedes saben, con ojitos de vaporú y todo este tema, ¿no? Sí, porque vengo además de cansado y deteriorado y vuelto nada, vengo además también con unos ojos como los de Superman, botando rayos y centellas por ellos, ¿no? Porque vengo súper hinchado de espiritualidad. Y solamente miro y parece que los estoy mirando y estoy viendo una radiografía, porque les estoy viendo todo por dentro. Y estoy viendo cada pensamiento que pasa ahorita por su mente, estoy viendo cómo está latiendo su corazón y todo este tipo de cosas. Usted creerá que estas cosas son relajos, pero hay gente que es así. Y yo estuve muchos años trabajando con gente que era de ese tipo. Estuve muchos años haciendo. Entonces el maestro nos muestra acá la forma correcta en que nosotros debemos ayudar. Contrario a la falsa práctica religiosa de esta gente, que por supuesto ya vemos toda la parafernalia que se inventaban para hacer creer que estaban en un nivel espiritual sin duda alguna muy superior, casi que ya rozando los pies del Todopoderoso, ¿no? Pero hay dos consideraciones importantes acá en el texto que Cristo aconseja que debe hacer todo el que ayuna. La primera consideración es ungir la cabeza. Él dice, perfúmate, dicen algunos textos. Leí la versión Reina y Valera contemporánea, la versión Reina y Valera antigua, versión Reina y Valera 77, leí la versión de las Américas, leí las dos versiones de la nueva de la Biblia Internacional. Leí Dios habla hoy y no recuerdo cuál otra versión leí. Leí más o menos como unas 10, 15 versiones aproximadamente. Muchas concuerdan allí en ese punto que lo que está diciendo es que debe perfumar su cabeza. Cuando dice ungir la cabeza es perfumarla. Mijo, en vez de irte oliendo a cloaca,
Porque dices que vienes de ayunar 40 días y como tienes 40 días ayunando, eres tan espiritual que no quisiste romper el ayuno ni siquiera para irte a bañar. Entonces vienes bien podrido, ¿no? Entonces, bueno, usted no. Usted si quiere ayunar correctamente, se va a bañar de todo el Swiss Army que tiene en su closet, se lo va a tirar todo, no importa que le haya costado $180, pero se lo va a tirar todo. Se va a bañar, se va a ungir con ese perfume. Además de eso, la segunda consideración es que va a lavar su rostro. Yo no necesito aquí que usted esté mostrando una imagen de supuesta piedad. No. Tu piedad, sí, tu piedad tiene que ser conocida por los hombres, claro que sí. Pero ante todo tiene que ser conocida por mí. Es más, hay momentos donde tu piedad no es piedad, sino que es actuación. Y la gente no lo sabe. Porque a la gente la puedes engañar actuando, a la gente la puedes engañar con la hipocresía. Pero a mí no me vas a engañar. Al Todopoderoso no lo vas a engañar. De ninguna manera yo puedo engañar a Dios en estos asuntos. Entonces esta es la segunda consideración. Lava tu rostro. Lávalo, no lo demudes. No seas austero. No lo deformes. No te caigas a golpes, a puñetazos tú mismo para salir luego con el rostro hinchado a la calle porque tienes no sé cuántos días de ayuno. Lávate la cara y unge tu cabeza con perfume. La razón para estas consideraciones es buscar entonces eliminar ese problema que Cristo viene acusando desde el principio. Ustedes no necesitan estar mostrando nada. Yo no necesito que ustedes sean actores, yo no necesito que ustedes sean reales. Yo no necesito cristianos actores, yo necesito cristianos auténticos. Los actores están en los circos y en Hollywood. Usted está en la iglesia, yo estoy en la iglesia. Y la iglesia no debe ser ni un circo, ni un estudio de grabación de películas de ciencia ficción. Eso no es lo que la iglesia debe ser. La iglesia debe ser un centro de restauración. La iglesia debe ser un centro de orientación, de educación, de adoración comunitaria, de oración, de intercesión. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Y me estoy refiriendo aquí a iglesia en el sentido pleno, amplio. No hay iglesias las cuatro paredes solamente, que son parte de la iglesia, por supuesto. Pero me refiero a la iglesia en todo el sentido más amplio de lo que iglesia significa. Iglesia somos cada uno de nosotros. Porque estamos llamados a estilar una forma de vivir. Estamos llamados a eso. A estilar una forma de vivir, una forma correcta de vivir. La recompensa nunca falta cuando se acogen los mandamientos de Cristo. Seremos sin duda alguna recompensados. El hipócrita tiene recompensa, pero la veracidad también tiene recompensa. Porque lo contrario a la hipocresía es la veracidad, ¿verdad? Lo contrario a la hipocresía es la verdad. Es lo contrario. Ambas actitudes tienen recompensas. El hipócrita tendrá su recompensa, pero el certero, el verdadero, la verosimilitud, también tendrá recompensa, mucha recompensa, una recompensa gloriosa y hermosa. Con esta enseñanza es completado el conjunto de pilares reconocidos por los judíos como los más importantes de la vida religiosa. Primero, se habló de la caridad con justicia que debe ser una práctica común del creyente, asunto en el que Cristo expuso la levadura del fariseo. Luego, tratando el tema de la oración, de nuevo Jesús tuvo que señalar y condenar contundentemente la levadura con la que se había hinchado el acto sagrado de la oración. Por último, la linterna cuya luz brilla con mucha más potencia que la del sol en pleno mediodía, se enfoca por tercera vez en la levadura del falso religioso. La levadura, en los tres casos, es la misma, se llama hipocresía. Los judíos eran agudamente buenos en montar su histrionismo. Eran excelentes actores, dignos de todos los premios al mejor actor. Al ser la hipocresía un tema siempre en la mira del Mesías y sobre la cual desprendían las más incisivas palabras,
Debemos temblar ante la posibilidad de desarrollar nuestro cristianismo sobre la base de esa repugnante levadura. Un actor, un hipócrita en sus prácticas religiosas es simplemente un mentiroso. Una clara violación del 8º mandamiento. En este dial no hago sino pensar en las desolladoras palabras de Josué Barrios cuando dijo: no critiques a los que se disfrazan de Halloween si tú te disfrazas de cristiano los domingos. Dios es veraz, y veracidad es lo que reclama de todo creyente que desee vivir una vida espiritual rigurosamente bíblica. La hipocresía puede engañar a las personas. Podemos hacer creer a nuestros hermanos que somos piadosos, religiosos intachables en todos los asuntos del espíritu, pero a Dios nadie lo engaña. Él conoce los deseos e intenciones más íntimos de nuestro corazón. No hay detalle, por minúsculo que sea, que se escape de la suprema vista del que todo lo ve, del panóptico. Por tanto, no podría haber nada más inteligente en esta vida que seguir los consejos del que todo lo sabe. La hipocresía erosiona la verdadera riqueza espiritual, mas el justo, santo y veraz proceder nos perfila a recibir los más grandes galardones. Y termino con 1 Juan 2, del 4 al 6. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estando en él, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Siempre, por supuesto, en la luz del Señor. Gloria sea su bendito nombre. Amén.